Y ya estamos en vivo y ya nos escucha la gente. Ahora sí ya nos están viendo y escuchando, Carlos. Y pues primero que nada aprovecho para agradecerte por la entrevista y darte la bienvenida al Tercast de Igloo. Muchísimas gracias por la invitación, por este super proyecto que tienes. Se nota que tienes muchísima pasión por hacer este tipo de entrevistas y de proyectos y pues estamos aquí apoyándote con lo que podamos. No, pues Muchas gracias, muy agradecido. gracias a ti, primero que nada. Y pues bueno, Dio, te expliqué cuando te contacté más o menos la dinámica del podcast, pero nuevamente te explico también para cualquier persona que nos vea por primera vez o nos escuche por primera vez. El podcast se llama El Tercast de Igloo porque pues busco, bueno, Igloo es porque así me dicen algunos, me llamo Igal. Y bueno, Tercast es porque busco traer personas que para mí son tercas en el buen sentido. Este sentido es que son personas que encontraron la forma de hacer lo que les apasiona, de seguir, pues sí, su pasión, ya sea que vivan o no de ello. Y pues bueno, creo que es algo complicado y pues me emociona traer gente así porque hay varios ejemplos de personas que lo logran. Y bueno, yo creo que eres una de esas personas que ha logrado vivir sus pasiones y sacarles provecho. Entonces, pues qué mejor que traerte a ti también para como uno de los invitados, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias por considerarme así. Creo que efectivamente, como lo dices, pues no hay nada mejor que vivir de tus pasiones, ¿no? Que poder encontrar esto que como a veces lo denomino, ¿no? El punto en el cual convergen tanto pasión como misión y la vocación también que tienes en la vida. Y Claro. encontrar esta intersección entre varios círculos es muy Claro. complicado al final, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas que nos gustan, pero a lo mejor no nos pagan por ello. Sí, claro. Y llegar al punto en donde puedes vivir de este tipo de pasiones y que además lo haces con muchísimo gusto y siempre con un objetivo final, pues es asombroso, ¿no? Y es parte de la vida, creo yo. Sí, claro. Y bueno, pues también aprovecho para saludar a la gente que nos ande viendo, a Primo que ya se hizo presente en el chat. Y pues bueno, Carlos, dándote nuevamente la introducción por si alguien no te ubica todavía. Eres, entre varias cosas, eres actor de doblaje, has hecho la voz de varios personajes icónicos, entre ellos pues está Malcolm, algunas películas de Harry Potter con Ron Weasley, has doblado a los personajes de Josh Hutcherson, que es Pita Mellark en los Juegos del Hambre, Rock Lee, Oliver Queen, entre muchos otros. Además también eres biotecnólogo, espero estarlo diciendo bien, y también das clases incluso de esta carrera, una combinación pues bastante interesante, pero y también bastante original en mi opinión. Sí lo dije bien, ¿verdad? Nah. Sí, pues, Ah, súper. sí, efectivamente. Pues Y... sí, pues como ya lo mencionaste, perdón, no, estamos hablando adelante. de un poco de entre doblaje y biotecnología. No es una combinación poco común. De hecho, es bastante extraña, ¿no? Tanto la gente de biotecnología sabiendo que hago doblaje, como la Sí, gente de claro. doblaje sabiendo que estudié y que tengo casi ya un doctorado en estas cuestiones, ¿no? Entonces sí es como complejo la combinación y pues creo que Claro. el único componente en común es esta pasión, ¿no? Sí, Por lo claro. que haces. Y pues bueno, también digo saludos a mi novia Gaby, que también ya se hizo presente en el chat. Gracias por escucharnos. Y pues bueno, empezando, pues valga la redundancia por el inicio. Quisiera preguntarte de dónde vienen estas dos pasiones. Digo, sí, más o menos ya vi en entrevistas que, por ejemplo, el doblaje, si no malentendí en estas entrevistas, fue porque de pequeño hacías varios, bueno, tendías a buscar como algún hobby, como qué hacer, como con qué entretenerte. Escuchaste de una especie de casting, una especie de, sí, de casting de doblaje, y pues te interesó y participaste. Pero pues bueno, ¿por qué no nos cuentas, uno, de dónde viene la pasión del doblaje, y dos, de dónde viene la pasión de la biotecnología? Porque muchas veces cuando te han entrevistado platicas de la parte del doblaje, pero pues la verdad es que yo no vi de dónde viene la pasión del doblaje, de la biotecnología. Lo más que supe es que te gusta la química, que te gustaba la química. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco? Es una combinación interesante. Realmente yo empecé en el doblaje por una casualidad, ¿no? Empezando con talleres de verano en temas de manejo de la voz, muy pequeñito, a los 7, 8 años. Y de ahí empecé a entrar como en este mundo que la verdad se me ha hecho fascinante, ¿no? Y he podido además persistir en esta cuestión del doblaje por mucho tiempo. También un poco por mi personalidad, y ya los que me conocen más pues saben y encuentran realmente un clic en esto. Soy sumamente introvertido y realmente por eso me mantengo también muy alejado de las redes sociales y de estas cuestiones públicas. Y el doblaje cayó como anillo al dedo en esta personalidad que tengo Claro. yo.
Realmente soy la voz detrás de muchos personajes, como ya bien lo mencionaste, y eso para mí pues me parece uno de los principales componentes de mi vida, al menos, ¿no? Estar como detrás de muchas aportaciones, pero finalmente pues poder ser una figura pública a pesar de que solo sea mi voz, ¿no? Claro. Empecé con esto pues de manera muy casual, como te comentaba, y me empecé a profesionalizar porque siendo niño pues tienes muchas oportunidades, al menos te conoces más rápidamente porque tienes una gran cantidad de personajes que puedes interpretar siendo un niño trabajando con esto. Claro. Sin embargo, algo que yo nunca quité de mi objetivo personal y de vida fue continuar con la escuela, ¿no? Y continué con la escuela a pesar de estar trabajando ya en el doblaje desde los 8 o 10 años. Continué trabajando y estudiando a la vez. Y pues así fue con la primaria, la secundaria, la preparatoria. La universidad, pues siempre dije yo, vamos a hacer algo científico, ¿no? Me gustaba mucho la química y pues tuve la fortuna de estar en el TEC de Monterrey, donde tenían una carrera que se estaba abriendo recién, que es la ingeniería en biotecnología. Y pues de ahí encontré creo que una de mis grandes pasiones, ¿no? Que es la intersección científica, también siendo interdisciplinaria en las ramas de las ciencias, ¿no? Tanto ciencias biológicas como ciencias físico-químicas. Entonces por eso me fui hacia esa rama, ¿no? Pero pues siempre con el pie dentro del doblaje. Al final sí se convirtió, digamos, como en un hobby para mí, realmente. Sin embargo, ese hobby, pues como bien ya lo dijiste, también fue parte de mis pasiones, y es una de las grandes cosas que no me gustaría dejar, porque es una rama artística, una rama que puedes tú también mantenerla, incluso como digamos un mismo proyecto personal, ¿no? Claro. Eso me gusta. Oye, y pues aprovechando que comentas que pues nunca dejaste de estudiar y nunca dejaste de perseguir pues este sueño que también tenías de la carrera, además de seguir viviendo esta pasión por el doblaje, supongo que ha de haber habido momentos complicados, ¿no? Momentos difíciles en los que tal vez empalmaban ambos proyectos, porque yo lo he visto con todas las personas y lo he vivido también, que tienen varios proyectos además de su trabajo. O sea, realmente te absorbe, te quita mucho tiempo y a veces los días más pesados de ambas variantes de tu vida son justo el mismo día, ¿no? Entonces, pues no sé, hubo algunos momentos en tu vida, en tus estudios o en tu carrera que pues justo como que el doblaje se empalmaba con la carrera o viceversa. Sí, muchas veces. De hecho, en parte de lo importante pues en todo lo que he hecho en mi vida es la gestión del tiempo, ¿no? Tratar como de organizarte muy bien, marcando además pues digamos que esta línea, ¿no? Entre realmente la escuela, pues era en la mañana, en la tarde va a ser el doblaje, tratar de mantener esto así, y al final ya, pues incluso las mismas empresas o los directores sabían, ¿no? Que si querían contar con mi participación en algún proyecto, tendría que ser en la tarde, y pues dentro de eso a gestionarme también, porque pues había que hacer tareas en medio de los llamados y en la noche, ¿no? O terminar proyectos a lo mejor a deshoras, pero no dejar también pues de lado esa parte que yo siempre la quise mantener, ¿no? La escuela. Pues sí, pues parte de la gestión del tiempo, de la gestión de tus recursos, ¿no? Y pues también saber luchar tus batallas. Dices, a veces uno quiere hacer demasiadas cosas, pero pues hay que también darse tiempo para uno, ¿no? Claro. ¿Hubo alguna puerta que justo se cerrara por justo, pues, entre comillas, estas condiciones de que, pues, justo como estabas estudiando, tú tenías un horario determinado en el que podías participar haciendo doblaje? Porque, pues, es común, ¿eh? O sea, yo también, digo, me sigue pasando, pero sobre todo al principio fue un problema encontrar un trabajo que me diera chance de ir. Te digo que antes tenía otro programa y fue muy difícil encontrar un trabajo que me diera chance de ir a trabajar. Digo, a grabar un día y ese día no trabajar, ¿no? Yo supongo que si a mí se me cerraron puertas, seguramente a ti también te pasó. O tal vez no sé. Sí, probablemente. Y digo, una de las grandes pues, áreas que exploré al principio, pero que justo por el tiempo y por este tipo de desarrollo de los proyectos fue, por ejemplo, pasar a otras áreas de la actuación, ¿no? Como el teatro, como la tele, incluso hacer programas de radio. Y a veces sí me veía restringido por el tiempo en ese sentido, y en el doblaje finalmente encontré un nicho que fue poderme organizar yo en mis tiempos y poder cumplir con los proyectos, ¿no? Sin embargo, tener ya un horario fijo, por ejemplo, o grabaciones que me tocó hacer, y muy al inicio llegué a hacer algunos programas, por ejemplo, de televisión dentro de la disciplina artística, programas, por ejemplo, de entrevistas, y era demasiado largo para mí el tiempo que tenía que pasar en el foro, ¿no? Tratando de hacer un solo programa de media hora.
y que yo decía, bueno, en el doblaje eso no pasa, ¿no? Porque en el doblaje yo puedo más bien en una postproducción, digamos, llegar a hacer esos 30 minutos a lo mejor en menos tiempo. Claro. Entonces también por eso el doblaje fue una de las grandes alternativas que encontré, a pesar de estar estudiando pues una carrera científica demasiado compleja, ¿no? Como claro. para poder sí, además no es como que estudiaras comunicación como yo y te diera tiempo para todo, o sea, estudiaste algo que suena mucho más complicado. Voy a hacer un paréntesis, te voy a explicar una dinámica que hay en mis streams y que desafortunadamente acaba de canjear uno de mis viewers. Hay un sistema de recompensas que le dan puntos por determinado tiempo que me ven, y si ellos los pueden canjear por ciertas recompensas. Hay una que hace que me ponga unas orejas de conejo que estoy a punto de ponerme, pero siempre me espero para avisarle al invitado para que sepa que no es que me esté burlando o que no me lo esté tomando en serio. Desafortunadamente me están troleando. Pero, okay. Pues bueno, para que sepas por qué voy a traer esto. Y bueno, lo siguiente que te iba a preguntar es que justo mencionabas que estuviste en varios programas de televisión. Bueno, en el doblaje. Y pues justo uno de ellos y uno de los más conocidos y que pues seguro te preguntan todo el tiempo, pues es Malcolm. Fuiste la voz de Malcolm, creciste a la par que este personaje. Y además, según tengo entendido, también tuviste la fortuna de que fue uno de los, entre comillas, primeros papeles que interpretaste, ¿no? Y se volvió una serie que pues de hecho ahorita está, si de por sí nunca murió su boom, ahorita está en su segundo boom con Amazon Prime. Y pues tuviste la fortuna de tener el estelar, ¿no? Y de ir creciendo conforme crecía el personaje. Algo que yo te quiero preguntar, porque hablábamos de cómo absorbe tiempo y cómo es complicado llevar ambos proyectos o los proyectos que tengas. ¿Consideras que también gracias a Malcolm, gracias a todos estos años que pasaste doblando a este personaje, se podría considerar que es una de las razones por las que no dejaste nunca de hacer esto que también te gustaba, a pesar de que tenías claro que también querías dedicarte o estudiar lo que estudiaste? Probablemente, y de hecho creo que tiene también mucho de las razones por las cuales pues decidí seguir la carrera científica, ¿no? Claro. Científica. Como bien lo mencionas, fue uno de los primeros papeles para los cuales hice audición, hice un casting, a pesar de que fue complicado también el enrolamiento del cast, ¿no? De todo claro. todo el reparto de la serie. Claro. Pues bueno, fui elegido al final y mantuve esa línea durante los 7 u 8 años que fueron las grabaciones de Malcolm. Claro. Parte de lo interesante con este tipo de proyectos, bueno, es que empecé siendo un niño, igual que sí, claro. que Frank Muniz, ¿no? Y con él fui creciendo durante todos esos años y al final prácticamente estábamos viviendo lo mismo, ¿no? En las mismas etapas, y creo que también sí, claro. Por eso el casting se hizo así, tratando de seleccionar a un niño más o menos de la misma edad en la serie, ¿no? En la serie, porque él está unos 2 años, digamos, más adelante, ¿no? En edad real. Sí, pero claro. Esta serie fue llevada así, ¿no? Paso a paso. Claro. Sí, creo que fue parte de lo que también no me permitió desligarme del doblaje completamente, a pesar de estar estudiando, y no solamente dejarlo como una actividad de verano, ¿no? Sí, claro. Ya tenía un compromiso yo con una producción, y con esa producción pues tenía que llevarme yo pues las grabaciones tan exhaustivas como fueran necesarias para sacar las temporadas a flote. Claro. Ahora pues me da gusto ver después de, ¿qué serán? 15, 20 años, yo creo. Sí, sí, ya tiene un teniendo éxito. Y al principio no te lo imaginas, ¿no? Como actor de doblaje muchas veces estás fuera del esquema o fuera del furor que pueden llegar a tener los proyectos. Claro. Lo mismo que como ahorita platicaremos un poco con Harry Potter, ¿no? Pero sí, claro. Con Malcolm pues hice una prueba para cualquier otra serie, como cualquier otro proyecto que había hecho, y resulta que pues incluso terminamos de grabar todas las series y no nos dábamos cuenta de la dimensión del proyecto. Claro. Incluso llegando a escuchar que eran como los Simpsons, de carne y hueso, ¿no? Teníamos, sí, claro. Digamos, un proyecto en nuestras manos demasiado poderoso, claro, y demasiado interesante para la gente, a pesar de que estamos ahora 20 años después, sigue sin perder vigencia. Claro. Esto es parte de lo que también creo de la televisión y de este tipo de producciones. A veces, aunque no te das cuenta que pueden tener más relevancia, pues tú llegas y das tu mejor esfuerzo como actor, incluso como actor en presencia y como actor de doblaje, sin esperar nada a cambio, quizá, ¿no? Y qué bueno que tengan realmente relevancia algunos proyectos. Sí, claro. Y bueno, también justo aprovechando que mencionabas otro de los personajes que has interpretado, que es Ron Weasley, que lo único que no recuerdo es si lo interpretaste de la 1 a la 3 o fue más bien de la 4 en adelante. Creo que es de la 1 a la 3, ¿no?
Fue de la 1 a la 2. A la 2, incluso fue a la 2, no a la 3. Justo lo que yo te quería preguntar, y también mencionando otro personaje que interpretas, que es Oliver Queen en Arrow, que justo lo agarraste por ahí de la 4ª temporada, si no me equivoco, 5ª. Sí, esa fue a partir de entre la 3ª y la 4ª temporada. Claro. Me parece que tomé este personaje. Sí, pues digo, esta parte de las herencias en la cuestión de la voz también es interesante, ¿no? Sí, cómo claro. podemos hacer una transición sin que sea demasiado evidente para las personas, ¿no? Para la audiencia, que son los que a veces, pues ya ahora se empiezan a poner mucho más críticas con el doblaje, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque nos fuerza también a nosotros como actores a poner el mejor esfuerzo y pues no pasar desapercibidos, ¿no? Porque nos pone también en el spotlight, ¿no? En la lámpara siempre. Sí, justo. Así como decía. No, adelante. No, acaba tu idea y ahorita te pregunto. Que decías de Harry Potter. Sí, en Harry Potter estuve en la primera y en la segunda película. Y algo que siempre lo guardo como anécdota, pues es que llegué, hice un casting para una película que me decían, pues es una película como de magia, ¿no? No sabemos todavía muy bien de qué va a ser. Estamos hablando del 2000, 2001. Claro. Y pues ya, llegué, hice el casting, resulta que sí me había quedado y resulta que me dicen, bueno, pero urge, entonces tienes que venir a grabar el sábado, ¿no? Claro. Y resulta que las correcciones las tienes que grabar el domingo, porque el lunes se tiene que ir para integrarse con otras partes que están doblando en otro lado. Fue un proyecto tan urgente y que pues seguía siendo un proyecto de maguitos, ¿no? Sí. Nadie se imaginó realmente la relevancia y el impacto que iba a tener un proyecto que igual, ¿no? 20 años después sigue rindiendo frutos. Sí, afortunadamente. Las primeras 2 siguieron con la misma producción. Para la tercera película, dado que fue dirigida por Alfonso Cuarón también quiso venir a supervisar parte del doblaje. Eso no sabía. Eso volvió a hacer un casting. Digamos que él no dirigió directamente el doblaje, sí, pero vino él a supervisar parte del doblaje con su propio staff, y por eso es que hizo otra vez un casting. Yo de hecho no sabía por qué fue ese cambio, no sabía que fue entre comillas por parte de Cuarón, y está muy interesante saberlo. Y también pues justo relacionado con el hecho de personajes que llegan a interpretar varios actores, yo te quería preguntar cuáles son los retos de estas circunstancias. Y no solo me refiero, por ejemplo, heredaste tal vez el papel de Oliver Queen y alguien heredó el de Ron, pero ¿cuáles son los retos en esa situación? Y también ¿cuáles son los retos, por ejemplo, que pasa en Malcolm cuando hay cambio de voz por un solo capítulo, ¿no? Porque hay gente que tal vez no se da cuenta, pero como te comentaba antes de entrar en vivo, yo afortunadamente he platicado con varios de doblaje y tal vez desde ahí me fijo más en las voces porque a varios ya los conozco, y sí me doy cuenta cuando en un solo capítulo tenemos al mismo personaje con una voz distinta, ¿no? Y que después regresa a la misma. Si no me equivoco, seguramente te habrá tocado hacerlo o no sé. Pero ¿cómo es este reto para los actores de doblaje? Ahorita que pues también el Terca se trata de superar retos y de superarse uno mismo. ¿Cómo son estas situaciones, no? Tanto cuando heredas papel, que no es cosa fácil, como cuando tienes que sustituir a tu compañero por un capítulo. Sí, pues justo esta herencia de personajes también pasa por una serie de procesos, incluido un casting. Claro. La idea pues es tratar de adaptar tanto tu voz y tu interpretación al personaje, por supuesto, de la imagen, que sería lo más importante, pero también tratar de mantener una línea, ¿no? Sí, claro. Poco a poco, y de hecho eso es algo que pasa naturalmente, te vas adaptando ya al personaje más que a la voz anterior, y ya como que pierde esa línea, ¿no? Y al final, si tú escuchas una temporada ya muy tardía, por ejemplo, de Arrow, ya va a ser muy diferente a lo que estaba yo manejando en la tercera o cuarta temporada donde heredé el papel, ¿no? Te vas adaptando mucho más a las circunstancias, y además en series tan largas, ¿no? Justo en tiempo como Arrow, como Malcolm, tú también evolucionas como actor y como persona con el personaje, ¿no? Durante todo ese tiempo. Claro. Pues cambia tanto que ya al final termina siendo un poquito más parte de ti que de la transición inicial que estaba marcada. Claro. Y lo mismo pasó con Ron Weasley, por ejemplo, que al principio se pedía mucho como una transición más suave, digamos, como más tratando de que no fuera el salto tan drástico, pero al final ya la última película pues es completamente distinta, también por razones obvias de la edad, sí, no, respecto claro, a lo que primero se marcaba, ¿no? Entonces sí es un reto, creo que parte es adaptarse al principio, pero ya después hacerlo más parte de ti que de la transición, ¿no? Claro. Bueno, también otra pregunta que pues digo, no sé si desafortunadamente para ti o solo simplemente es
una pues consecuencia, dadas tus profesiones, es pues también preguntarte, ¿no? El doblaje, digo, lo ves más como un hobby y justo comentas que estudiaste biotecnología. El doblaje te daría, y sobre todo porque lo he hablado con varios actores de doblaje pues muchos ya sabemos que el doblaje a veces no es lo mejor pagado. ¿El doblaje te daría para vivir o de plano no? O sea, el doblaje no funcionaría para vivir y afortunadamente pues tienes esta carrera que pues te ayudó y te aportó y pues te mantiene estable, ¿no? Pues mira, creo que aquí parte también entra el componente de la terquedad que mencionabas, ¿no? Si eres demasiado terco y te gusta demasiado algo, creo que puedes vivir muy bien de eso. Ok. Más bien es un asunto de cómo tú buscas las oportunidades. Hay muchísimos compañeros que se dedican al doblaje de tiempo completo y que son muy exitosos, claro, que pueden vivir bastante decente con esto, ¿no? Yo creo que más bien es un asunto de hacia dónde ubicas tú tus oportunidades, ¿no? Yo realmente, digo, en el mundo del doblaje me mantuve así, digamos, al margen, ¿no? Que realmente me formé como un actor profesional y más que el hobby al principio, pues realmente sí era una labor okay, que yo desempeñaba. Sí. De pronto, pues lo empecé a dejar un poco por cuestiones obvias del estudio y del trabajo, pero nunca lo quise dejar, ¿no? Y más que llamarlo mi hobby, pues siempre me gusta llamarlo como una de mis pasiones, ¿no? Como Claro. uno de mis divertimentos, digamos. Porque realmente más que un hobby sí es una profesión que yo he mantenido y que es una de las recomendaciones que siempre nos dicen, ¿no? ¿Cómo entrar o cómo empezar en el mundo del doblaje? Y la respuesta, incluso a lo mejor mía también viniendo de un área científica, es entrenándote, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que hacerte profesional en el área y ya después si eso te da para vivir, pues qué bueno, pero realmente sí tienes que tener un fuerte entrenamiento inicialmente. Claro. En técnicas de actuación, en técnicas de manejo de la voz, de dicción, incluso en el área de la locución, por ejemplo, que también he incursionado. Y ya después, si eso te permite, digamos, mantener alguna actividad profesional en el área, pues qué bueno, ¿no? Claro. Pero sí, es algo que creo que más bien es cómo la persona enfoca sus esfuerzos, ¿no? Claro. Muchos de estos actores, como te decía, pues a veces hacen también tele o teatro, pero justo es porque tienen disponibilidad del tiempo, ¿no? Porque sí es mucho más absorbente que realmente lo que requiere el doblaje. Claro. Igual algo que te quería preguntar ahorita que justo hablas de pasiones y que, bueno, pues a lo largo de esta media hora hemos hablado de eso, es, pues, no tanto qué te apasiona más, porque me queda claro que te apasionan, pero ¿de qué tipo de, no sé, como qué pasión despierta en ti tanto la faceta de la biotecnología como la faceta del doblaje? Y no solo eso, creo que tienes más pasiones, ¿no? Hasta donde entiendo, y corrígeme si no, porque aquí estoy arriesgándome, no estoy 100% seguro, pero creo que también te apasiona el jazz, por ejemplo. Cuéntanos sobre estas pasiones, o sea, qué pasión despierta cada una y justo por qué valen la pena englobarlas todas en tu vida, ¿no? En tu día a día. Pues creo que ya me buscaste bastante bien. Sí, te investigué. Y aunque te decía, no soy muy adepto a las redes sociales por mi personalidad, pero sí me gusta mucho la música y creo que también es parte de por lo cual el doblaje nunca lo dejé. Soy alguien artístico por naturaleza, ¿no? Me gusta mucho la parte del arte. Sin embargo, no el arte como en la parte, como decía, ¿no? Extrovertida y del público. Y creo que caí perfectamente en estas áreas, tanto la parte artística como lo es pues, la disciplina de la actuación. Finalmente somos parte del gremio de actores, ¿no? Los actores de doblaje. La música también, que te despierta como ciertas fibras sensibles, como cierta exploración también de tu parte interna. Y por la parte científica, pues a lo mejor como un poquito más la parte dura y de los hechos, ¿no? De las evidencias. Claro. Creo que cada una de ellas son como áreas distintas, que incluso de manera cerebral las exploramos con un contexto distinto, ¿no? Claro. Dicen, ¿no? Esta teoría de los hemisferios. ¿Cuál hemisferio es el que se despierta más cuando trabajamos con algo artístico que tiene que ver con la sensibilidad o con lo subjetivo, digamos, de qué te gusta y qué no, qué es agradable para ti y qué no? Y la parte ya de los hechos o de los datos duros, pues puede ser también explorado de una forma distinta, ¿no? Entonces creo que esta dualidad, al final, todos la necesitamos, ¿no? Y es algo que yo insisto mucho, pues incluso con mis alumnos, porque yo soy profesor en el área científica. Yo les digo, no por ser biotecnólogos o no por ser físicos o por ser estadísticos o químicos, tengan que dejar de lado sus pasiones artísticas, porque no están peleados. Más bien,
tenemos que explorar como esta sensibilidad, ¿no?, que requeriremos para poder hacer también aportaciones científicas desde una perspectiva completamente distinta. Incluso algunos lo ven al principio como relajación, ¿no? A lo mejor les gusta mucho, no sé, sentarse a tocar el piano porque saben tocar el piano, porque tienen esa habilidad que es necesaria, pero además se pueden relajar y pueden pensar en otra cosa, digamos, claro, que están haciendo, ¿no? Pero si tú puedes profesionalizarte en eso, llevarlo a un punto en el que lo puedes hacer tan bien como alguien profesional, pues qué mejor, ¿no? Claro. Y de ahí creo que está como esta cuestión de ser terco e insistir hasta que digas, ya, estoy satisfecho con esta etapa, claro, ahora lo puedo llevar a un nivel superior, ¿no? Claro. Ahora a lo mejor me puedo exponer al público, que también es distinto. A lo mejor es algo que en la parte de actuación no podría hacer todavía por esto que te digo, pero que en la música sí lo he podido llevar. Sí, claro. Es decir, voy a ir a tocar, por ejemplo, en público el saxofón, porque me gusta mucho el jazz. Bueno, es algo que te requerirá también de habilidades distintas, ¿no? Claro. De presencia escénica, que a lo mejor tú no lo haces cuando tocas en tu cuarto encerrado, ¿no? O cuando cantas en el baño y que nadie te escucha, sino más bien cuando tú ya llegas a exponerte en público. Claro. Son habilidades que al final todo suma y creo que sí, claro, es bien importante que no dejemos de lado o no metamos en un cajón algo que no creemos que pueda ser útil, porque todo puede ser útil en cualquier área, ¿no? Antes de leerte una... adelante. Los casos, ¿no?, de Einstein, que tocaba el violín demasiado bien, ¿no? O que tienes a Walt Disney, que por ejemplo tenía habilidades de gestión de proyectos también muy buenas, y son áreas del cerebro completamente distintas, pero que al final tienes una interacción, ¿no? Y sí, todo claro. aporta. Antes de leerte una pregunta que nos hacen en el chat, y quiero hacerte otra porque está muy conectada con lo que ahorita platicabas, y es que, digo, no lo hemos dicho como tal en el programa, pero yo sé que también das clases. Y bueno, pues ahorita justo comentas, ¿no?, lo que le dices a tus alumnos, comentas pues justo, ¿no?, que les dices que una cosa no está peleada con la otra, o sea, no por estar estudiando esta carrera pues significa que no puedan desarrollar su lado artístico. Yo lo que te quiero preguntar, porque pues siempre hay polémica con eso, es si tú contemplas como justo que tus alumnos puedan tener como ese tiempito extra para hacer otra cosa y les dejas tareas que sabes que sí les va a dar tiempo para esto, o no sé, ¿qué opinas del tema de las tareas, no? Porque he visto casos de maestros que dicen no, yo no le dejo tarea a mis alumnos porque necesitan una vida afuera, y he visto casos de maestros que dicen pues lo de hay que prepararlos, ¿no? Hay que prepararlos para la vida laboral, porque muchas veces no va a ser así, y creo que ambas opiniones son válidas, pero me interesa saber la tuya. Claro, bueno, esa pregunta, más bien, la respuesta depende de cuántos de mis alumnos están viendo esto, para que no vayan a reclamar después de las tareas. No, yo creo que más bien es un asunto, y ellos lo saben, ¿no? Creo que soy un profesor que más bien siempre está orientando como a ver lo que en realidad van a necesitar, más que operativamente hacer, ¿no? Claro. En ese sentido, y tengo además la fortuna de dar clases, bueno, en todos los semestres, ¿no? En algunos semestres bajos, pero también en algunos avanzados, y es particularmente interesante cuando imparto algunas clases ya en semestres avanzados, digamos séptimo, octavo, noveno semestre de la carrera, donde realmente ya los alumnos están pensando en estar afuera, ¿no? Claro. Más que en estar afuera, a lo mejor ya muchos de ellos están afuera, ya están trabajando, sí, claro, ya están insertados en alguna empresa, y pues creo que ahí en ese punto no es decidir si dejar una tarea o dejarlos que vayan a trabajar, más bien es ellos escojan sus batallas otra vez, ¿no? Sí. Si creen que ir a trabajar les va a aportar más, pues adelante. Yo haré como mi labor como profesor, por supuesto, para evaluar esa materia en específico, pero realmente no dejar por dejar, sino más bien que todo sea muy bien pensado para que les aporte y les contribuya a su vida diaria, ¿no? Y al final, como decías, yo lo que busco también es tratarlos de estimular a que ellos más bien tengan tiempo de buscar, tengan tiempo de explorar en lo que está, en dónde va la vida real, claro, más que buscar en un libro, que a lo mejor eso pues ya es conocimiento de hace 10 o 15 años, pues es estancarte finalmente en ese aspecto, ¿no? Entonces yo soy mucho más de los profesores que piensan que buscar y también darse un baño de realidad te ayuda a decir, las cosas no son tan fáciles como pensaba, las cosas no son tan económicas o baratas como pensaba, y dar tiempo para que ellos exploren ese tipo de cosas creo que es una de las herramientas que encuentro yo más valioso, que encontraba valioso en los profesores que a mí me dieron clase también, ¿no? Sí. Creo que más bien dejarlos hacer un poco más y darse cuenta de esa realidad
en lugar de estar dejando cosas como de libro, ¿no? O Sí, ejercicios sí. de un practicario, de un anual, a lo mejor ya son, ya están desactualizados. Sí, sin duda, me parece una buena filosofía y de hecho nos pone en el chat algún alumno tuyo, supongo que se llama J. Chedraug, que confirma que gran profesor y también te manda saludos IBTCCM, que dice saludos al profe Carlos, IBT TV. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces Jorge sí. como a todos los de IBT. Bueno, uno es Jorge, pues bueno, ya sabemos que sí tenemos algunos de tus alumnos viéndote. Y pues bueno, lo que nos preguntaban... no, adelante. Antes de pasar con eso, también es muy estimulante ver cómo pues uno se hace viejo en todos los ámbitos, ¿no? Y ahorita muchos de mis alumnos, que de hecho antes eran mis compañeros, a lo mejor después fueron mis alumnos y ahora ya son mis colegas, y ver cómo esa evolución te va marcando como persona, al final también te hace como reflexionar muchas cosas, ¿no? Y es ver cuál es el valor que realmente quieres tú aportar a las personas, porque pues a pesar de ser uno pues joven o viejo, ¿no? Dependiendo de cómo te ubiques tú en términos de la edad relativa que tienes, pues bien es cuánto has hecho, ¿no? Y esta aportación que creo que cada quien puede analizar desde sus propios ámbitos es interesante, ¿no? Entonces es una reflexión interesante tanto para mis alumnos como para colegas ahora, muchos de ellos. Sí, claro, y de hecho creo que también, sí, bueno, puede pasar en cualquier grado escolar, pero creo que afortunadamente la universidad tiende un poco más a que de repente alumno y maestro sigan en contacto, ¿no? Sobre todo cuando tienes un maestro que apreciaste o un maestro bueno, porque digo, si fue malo, pues no lo vas a volver a querer ver en tu vida. Pero pues justo te voy a leer la pregunta que nos hacían en el chat. La hacía Dead Pocoyo, que básicamente es el diseñador de este canal, junto con Pepe, porque Pepe hizo el logo. Y nos pregunta que cuál sería tu personaje ideal. Yo sé que te preguntan esto a menudo, pero ¿cuál sería esa voz que te gustaría hacer? Puede ser incluso un personaje que ya existe, o sea, un personaje que tal vez en el fondo sabes que difícilmente te lo van a dar porque ya está muy consolidado el actor. Pero ¿qué personaje te hubiera gustado hacer? ¿Qué personaje dices, no mames, yo hubiera querido doblar a tal personaje? Pues digo, creo que es una pregunta compleja. Muchos de los personajes, y creo yo que también un poco de la filosofía de cómo se hacen pues los programas, ¿no? Y toda la trama, cómo se diseña la trama, que seguramente tú como comunicólogo sabrás mejor. No necesito. Una de las cosas que valoro bastante es cuando los actores realmente son buenos actores, ¿no? Cuando tú tienes a un muy buen actor, pues al final puedes tú explotar también como actor muchísimas otras facetas que no tendrías, ¿no? Sin embargo, también llega a ser un punto en el que el personaje es genial, ¿no? Que tienes un personaje que dices es genial, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo agradecí mucho haber sido seleccionado como Ron Weasley al principio, porque creo, al menos en las primeras 2 películas que me tocó participar, realmente el personaje era genial. O sea, tenía este toque entre humor y un poco como de la parte, digamos, del antihéroe, ¿no? Del antiprotagonista, pero no malo. Y ese tipo de personajes les he encontrado mucho valor cuando los doblo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Rock Lee, por ejemplo, de Naruto, es uno de los personajes que también encuentro bastante interesante porque sin ser el héroe, es un poco como combinación de todo, ¿no? Un poco como de antihéroe, cómico, y que hace también estas labores como de hacer la parte del contrapeso de lo dramático que puede tener la serie. Sí. Entonces Rock Lee en Naruto, por ejemplo, también es un personaje que valoré bastante, justo por estos cambios que puede tener, porque yo me considero un poco más así, ¿no? Lejos de ser como estereotipado en un profesor, o en el héroe, o en el malo, o en el bueno, más bien creo que todos tenemos un poco de las facetas de todos. Claro. Creo que ahí más bien es donde me interesa explorar a mis personajes, ¿no? En ese punto, por ejemplo, Oliver Queen, ¿no? En Arrow, siempre es como mucho el héroe, ¿no? Y llega a ser un punto a lo mejor como cansado el personaje, ¿no? Sé que sigue siendo un personaje con mucho peso, pero llega a ser cansado porque es siempre el héroe, el bueno, el que tiene como el peso del drama siempre, ¿no? Y por eso más bien valoro como este tipo de personajes cómicos, ¿no? Y de combinaciones como de dramatismo y comicidad al mismo tiempo. Sí, ese tipo de personajes son los que mejor, creo mejor me adapto y con los que mejor me quedaría. Sí, no, claro, y de hecho, bueno, Rock Lee es un gran personaje, te tocó interpretar a uno de los personajes que se lleva una de las mejores peleas a lo largo de todo el anime, que es bastante extenso, y es de las primeras, entonces
te tocó un personaje que creo que es querido por muchos y también eso está chido. Y bueno, algo que quería preguntarte, que digo, entre comillas ya se ha visto durante esta entrevista que tanto por más lejanos o por tan rara que parezca la combinación de biotecnología con doblaje, si se pueden conjuntar, pues yo quisiera preguntarte, ¿hay algo que hayas aprendido o que haya, no sé, que tenga que ver con el mundo del doblaje que te haya servido en el mundo de la biotecnología o viceversa? Porque uno podría pensar que no, y tal vez tenga razón, pero también puede ser que hubo algo que sirvió en ambas facetas y pues que tal vez nadie hace el razonamiento de que, pues de que sí hay cosas en común, ¿no? Wow, esa sí me la disparas a quemarropa. Creo que hay muchas cosas que, como te decía, no podemos aprender tanto de un lado como del otro. Creo que algo que me ha dejado mucho el doblaje, y siendo como muy sincero, no lo había reflexionado, pero creo que sí es real, es la flexibilidad, ¿no? Claro. Uno como actor de doblaje pues tiene que ser flexible porque, y seguramente te lo has topado en muchas entrevistas, ¿no? Que te dicen, es que en un día yo puedo ser Sí. un monje en un cementerio enterrando a alguien, y 10 minutos después en otra sala ya soy Rock Lee, y 10 minutos después en otra sala a lo mejor soy Oliver Queen, ¿no? Y tengo yo como ese tipo de cambios, y pues es mucha flexibilidad incluso emocional, ¿no? Para poder decir, bueno, aquí estaba enterrando a alguien y tengo que darle el dramatismo necesario para eso, y ahorita tengo que estar borracho peleando, ¿no? Con otro personaje. Entonces, todos este tipo de saltos que puedes dar en un solo día, creo que es algo que puedo extrapolarlo yo a muchas áreas de mi vida, ¿no? Y al final, la ciencia, pues aunque uno dice es que son evidencias y datos duros, pues uno tiene que ser flexible, ¿no? Y entender que llega un punto en el que también esta flexibilidad de la mente te permite encontrar nuevas soluciones. Claro. Entonces creo que el doblaje he aprendido y ahora me haces reflexionar y te agradezco por ello. No, gracias a ti. La parte de la flexibilidad, ¿no? Que hay que ser muy flexibles, incluso hasta en el ámbito personal, ¿no? Hay veces que uno tiene un mal día, pero bueno, si uno pone buena cara, no porque sea uno muy buen actor, sino más bien porque pues, tiene que ver también desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva la vida, y creo que eso es interesante. Sí, de hecho, bueno, supongo que tú concordarías, ¿no? Que con la frase de que, pues, nunca sabes de qué te va a servir algo. Ejemplo, digo, ese es un ejemplo burdo, ¿no? Pero por razones de la vida, por una maestra que nos hacía estudiar todo, uno de los datos más raros que me sé es que la capital de Sri Lanka mucho tiempo fue Sri Jayawardenepura Kotte, que no sé para qué me va a servir, pero dadas tus circunstancias, tú concordarías con esa frase, ¿no? De que, bueno, es pregunta de que pues nunca sabes para qué te va a servir algo, que está bueno aprender de todo, ¿no? Exacto, y de hecho, ya si hay alumnos escuchándome, pues muchos de ellos te dirán que son famosas mis preguntas de rescate en mis exámenes. Ah, ok. Soy de los que hacen preguntas de rescate y que realmente yo lo que les decía eran preguntas de cultura general, ¿no? Desde cuántos diputados, por ejemplo, y cuántos senadores hay en México, hasta, como decías, cuál es la capital de Sri Lanka, o quién es el presidente de Cuba, por ejemplo, ¿no? O en qué momento va a ocurrir el Brexit, o en qué momento ocurrió el Brexit. Todos ese tipo de detalles, al final, creo que no son casualidad, ¿no? Y creo que uno está, o siempre tiene que estar en el momento adecuado, con las personas adecuadas y en el lugar adecuado para poder hacer algo. Claro. Si de ese momento tú puedes sacar algo, a lo mejor te salva de unos puntitos extra en el examen de enzimología, ¿no? Y que pues qué bueno que pusiste atención a este cachito de la noticia para saber que tenemos tantos diputados, porque a lo mejor eso te puede ayudar para salvar unos puntos en bioquímica, ¿no? No, y esas preguntas se aprecian. Esas preguntas salvan exámenes. Exacto. Y al final me decían algunos alumnos, ¿no? ¿Qué vas a preguntar de pregunta de rescate para ponerme a estudiar? Y yo, pues puede ser desde quién compuso no sé, la obertura de Guillermo Tell, o menciona, por ejemplo, una obra de Beethoven, no sé, hasta qué instrumento toca Joe Pass, o Stan Getz, qué tipo de saxofón tocaba, no sé, o sea, hay muchos detalles que al final todo aporta, ¿no? Incluso conversaciones con amigos que claro. en los eventos que he tenido importantes de vida, ¿no? Muchas veces agradezco como pláticas con amigos, porque pues, al final eso también te contribuye a que puedas tú fundamentar mejor tus ideas, ¿no? Y sí, conocer claro. mejor qué es lo que quieres hacer al final, ¿no? Y si tú puedes dedicar a lo mejor 10 minutos a jugar un videojuego, pues esos mismos 10 minutos puedes pasarlos dialogando con alguien, ¿no? O claro. buscando en internet a lo mejor algún random fact, algún fun fact, ¿no? Que pueda ser interesante, y que eso te puede contribuir al final para algo en tu vida, ¿no? Entonces nada es casualidad,
creo que todo es causal en esta vida, ¿no? Sí, claro. Aprovecho para darle las gracias a Mike Mons que nos dio follow. De hecho, gracias primo también por andar ahí atento y agradecerle porque pues no me gusta distraer al invitado. Gracias Nes por ese follow también. Bueno, y te voy a leer rápido unas preguntas que hacían. Preguntaba Satrex que si no tienes canal de YouTube. Hasta donde yo entiendo no. Pero ¿has pensado en abrir otra red social a pesar de que pues justo tal vez no eres o no eras tanto de este tipo de contenidos? Gracias Luis por ese follow. Sigo sin ser, pero Twitter por ejemplo es una de las redes sociales con las que más me identifiqué desde siempre. Y creo que yo creo que ahí me estacionaría, ¿no? No encuentro yo una razón o un motivo, como dices, ¿no? Para poder abrir alguna otra. Realmente creo que con Twitter me puedo quedar, entonces me pueden seguir en Twitter. Realmente no soy muy activo, otra vez, ¿no? En la red social más bien retuiteo cosas interesantes que encuentro y pues casi todos mis follows son pues a páginas de noticias o algunas cuestiones como de música o de doblaje, ¿no? Claro. Más bien como mi feed de noticias y de updates, así cuando tengo 10, 15 minutos libres, más bien ahí me pongo a ver qué es lo que ha ocurrido en el mundo y en algunos ámbitos, ¿no? Pero sí, claro. no me han convencido todavía de sacar otra red social. Bueno, Satrex, o le vas a tener que echar ganas para convencerlo o lo vas a tener que seguir en Twitter, amigo. Y bueno, aprovechando que mencionas Twitter y que justo decías esto de que muchas veces te dedicas a repostear contenidos, pues justo también en alguna entrevista que no me acuerdo si la leía o la veía en video, pero en alguna entrevista justo comentabas que no se saquen de onda si ven en tu Twitter muchas noticias como de tecnología, de biotecnología o incluso de otras cosas, porque pues justo es una faceta que forma parte de ti a pesar de que también a veces compartes contenidos de doblaje. Aprovechando que hablamos de noticias, yo algo que te quería preguntar y sirve que tú también me confirmas si es esto cierto o no, porque puede que esté desinformado. Y bueno, también aprovechando que Primo al inicio de la entrevista decía que teníamos bots, porque esta afortunadamente ha sido una de las entrevistas con más viewers en vivo que hemos tenido. Pues yo te quería preguntar algo relacionado con AMLO y la biotecnología, que es que yo vi, no estoy seguro, que supuestamente uno de los presupuestos que acaban de recortar, entre los muchos que han recortado, fue el de biotecnología. Yo quisiera preguntarte si esto es cierto y segundo, pues, ¿qué opinas de esto en caso de que sea cierto? Pau, esto se va a convertir en una entrevista de doblaje a de proselitismo. No, bueno, para nada. No, muchas de las decisiones que han tomado ahorita en el gobierno son pues justo para tratar de optimizar, ¿no? Sabemos esto de la austeridad que traen como un plan a nivel gubernamental. Y sí, claro. Efectivamente una de las áreas estratégicas que desaparece del CONACYT, ¿no? Del SNI directamente, del Sistema Nacional de Investigadores, es la biotecnología. Y más bien reasignan este rubro, que ya lanzaron un comunicado que dicen que no desaparece, que realmente se distribuye en otros temas, en otros ámbitos, ¿no? El problema real es pues, que ahora va a formar parte un poquito biotecnología en salud, un poquito biotecnología en la parte de química, un poco biotecnología en la parte de alimentos, ¿no? Entonces vamos como distribuyendo algo que al principio era una bolsa para mí, ahora esa bolsa tengo que empezarla a distribuir entre varios hermanitos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que yo le veo a esto? Pues creo que lo veremos si continúa así, a lo mejor en unos 2 años, ¿no? Todo esto pues fluye un poco más lento de lo que esperamos porque son cuestiones de investigación. A veces inmediatamente no se ven o no se alcanza a notar la relevancia. Claro. Pero bueno, sí tenemos nosotros como biotecnólogos una preocupación real y es qué va a ocurrir con los presupuestos en investigación que van a empezar a disminuir, ¿no? Claro. Habrá que ser ahora y otra vez retomando la flexibilidad, más flexibles para ver cómo darle más bien un ímpetu o un input más como de salud, por ejemplo, a tu proyecto biotecnológico, como puede ser desarrollar una vacuna o desarrollar algún producto nuevo basado en biotecnología o desarrollar, no sé, alguna fermentación industrial, pero darle más bien como el giro de ser solamente biotecnológico a ser un área interdisciplinaria, ¿no? Entonces creo que el reto aquí que sigue para todos los que estamos en el área de la biotecnología es ser más creativos, ¿no? Y darle más bien un giro a que los proyectos sean más interdisciplinarios. Claro. Integrar a más áreas y decir, la biotecnología es solo un componente de un proyecto mucho más integral. Eso también es estimulante desde el punto de vista de creatividad, ¿no? Porque te lleva a pensar entonces en un globo completo y no solamente en una porción chiquitita del proyecto. Creo que más bien es un llamado también a las áreas de investigación y a los investigadores a ser más creativos, aunque sí, que el presupuesto se va a disminuir,
Pues eso creo que va a ser una realidad que de aquí a 2 años sufriremos. Sí, claro. Y bueno, creo que justo ahorita que están bromeando en el chat con las preguntas, quiero, y como pues desafortunadamente no tarda tanto en acabarse la entrevista, quiero darle chance también a la gente que nos anda viendo de que podamos leer sus preguntas y las mandan al chat. Voy a intentar leerlas la mayor cantidad posible, amigos. Y bueno, antes de leerte esta de Víctor con la que voy a empezar, yo quiero hacerte una que también es justo, ¿no? Mencionaba a Malcolm, mencionabas tú incluso también, por ejemplo, a Rock Lee, mencionaba yo a Ron, mencionábamos varios de los personajes que pues la verdad es que justo muchas veces son los que más te preguntan porque pues tal vez son los más grandes, tal vez son los más icónicos, pero pues también lo que yo quisiera saber es, ¿hay algún personaje que has interpretado que te gustaría que también te preguntaran de él? Un personaje que tú dices, oye, tal vez no salió tantas veces, tal vez no generó no generó tanto revuelo, pero este personaje es icónico. Digo, ejemplo, algunos personajes que yo traía anotados que también interpretaste y no se habla de ellos, tal vez porque fue una vez, porque fue nada más en una película, lo que sea. Pues está, por ejemplo, Boba Fett en Star Wars 2, está Pecas, el de Billy Mandy. Hay varios personajes, o por ejemplo, incluso cuando hablan de Peeta Mellark, el de los Juegos del Hambre, pues se les olvida que has interpretado a Josh Hutcherson en varias, ¿no? Como la de Satura. ¿Hay algún personaje que te gustaría que lo mencionaran más seguido en las entrevistas, por ejemplo? Pues mira, justo con Josh Hutcherson he tenido una experiencia interesante porque también es un actor que no es tan, digamos, sonado, ¿no? No es como el éxito o el boom que tuvo Katniss, ¿no? Por ejemplo, en toda esta saga, y que después pues la actriz se hizo demasiado conocida. Ha tenido muy buenas películas, ¿no? Y creo que parte de la trayectoria que he podido cubrir con Josh Hutcherson es interesante. Hace poco grabamos, bueno, ya hace poco, hablo unos 3 años. Pues es poco. Grabamos una película de Pablo Escobar, que se llama Paraíso Perdido, donde interpreté justo al cuñado de Pablo Escobar. Y esa película es muy interesante, donde justo con Hutcherson pude explorar como una faceta un poco más de drama y de ya pues más de adulto, ¿no? Ya no era tanto la película infantil, ya no era Satura, claro. Ya no era pues no sé, El Aprendiz de Vampiro, que también es una muy buena película, que para mi gusto, sí, claro, de las que tiene son bastante buenas. Y ya no era un personaje infantil, ya más bien era un personaje que se casa con la hija de Pablo Escobar y entonces que tiene todo este drama, ¿no? Creo que más bien ha sido un actor infravalorado, ¿no? Hutcherson, y sí. que finalmente, pues, a la vez de esto, pues he podido también explorar diferentes facetas con él, ¿no? Y hay también algunos personajes de las series de Disney, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, una de este actor, un actor muy, muy delgadito que salió justo en Sick Luther, que hubo una serie muy famosa de Disney hace, sí, ya yo creo que 10 años, sí, donde sí, justo doblaba a Ozzy, este personaje que era como el villano de la serie, ¿no? Pero era un villano cómico, era un villano como tipo el malo de Dexter, de las caricaturas del extraño de Dexter, ¿no? Y sí, que sí, finalmente tiene como esta comicidad y además es el antagonista, ¿no? Y son como muchas variaciones que como actor aprecias mucho, pero esos personajes pues salieron en esa temporada de Sick Luther y ya no volvió a salir. sí. Sí, hay muchísimos personajes que me gustan también por como la faceta de actor que me hicieron explorar, pero que finalmente no son los más sonados, ¿no? Ni los más promovidos. Sí. Pasando a las preguntas algunas de las que tenemos en el chat, amigos, también voy a darle prioridad a las que no se han hablado en la entrevista para que podamos abarcar un poquito más de información. Una que hacía de poco yo es que si tuvieras que elegir entre dedicarte ya de lleno a la biotecnología, o bueno, más bien, o dejar la biotecnología o dejar el doblaje, ¿cuál dejas y por qué? Híjole, me ponen también otra vez entre la espada y la Sí, pared. ya sé. Pero no fui yo, lo hicieron en el chat. Sí, ya vi que es a propósito. Híjole, yo creo que si tuviera que elegir, a lo mejor hablan profesionalmente hablando, pues en la biotecnología es donde me he formado más académicamente, digamos, donde más tiempo de mi vida académica he invertido, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, me iría por la biotecnología, pero seguiría haciendo doblaje, aunque no me pagaran. Ahí está la respuesta. Ahí está, no lo dejaría. Pues bueno, digo, The Businessman, también conocido como Marco, que ya estuvo aquí. Respecto a por qué dejó el doblaje por la biotecnología, pues justo no lo dejó, amigo.
Entonces, pues no hay mucho más que agregar. Mientras... un llamado ahorita, entonces, ¿no? Ahí está, incluso ya tiene llamado. Pues bueno, también eso está bueno. En lo que nos mandan más preguntas, pues ¿qué se viene para el futuro de Carlos Díaz? ¿Qué tienes planeado o en puerta que nos puedas contar? Si es que hay algo que nos puedas platicar. Pues digo, muchos de los proyectos son confidenciales aún. Sí, obvio. Sí. Pero bueno, el doblaje sigue siendo algo que podemos hacer, incluso con medidas de nueva normalidad y de sana distancia, que justo platicaba ahorita antes de empezar la entrevista con Igal. Tenemos pues la ventaja de que finalmente es una actividad solitaria, ¿no? Es una actividad que podemos nosotros hacerla incluso de manera remota. Ya muchos actores han instalado sus cabinas en casa y nos facilitan los videos y podemos hacer el doblaje sobre eso. Entonces, pues el doblaje sigue, se sigue haciendo y continúa. Hay muchos proyectos en los cuales he hecho casting, muchísimas telenovelas, por ejemplo, brasileñas que se siguen doblando, ¿no? en algunos estudios, y que pues podemos ahí intervenir. Ahora, bueno, ya como muchos de ustedes saben, termina la temporada de Arrow, ¿no? Seguramente vendrán nuevos crossovers y algunas otras ideas. En los proyectos de anime también hay algunas cosas que vienen ahí que no puedo platicar mucho, pero sí ya hay nuevos proyectos con algunos personajes viejos, ¿no? Y con nuevos personajes que seguramente se sorprenderán de escuchar. Claro. Igual algo que aprovecho para preguntarte antes de que se nos acabe el tiempo, y aprovechando que mencionas Arrow, no lo había dicho a lo largo de la entrevista, también en parte porque creo que no está bien andar por así decirlo, de fanboy al principio de una entrevista cuando quieres hacerlo de forma seria. Pero pues aprovechando que ya vamos a acabar, te voy a contar que yo soy muy fanático de Green Arrow, soy muy fanático de Arrow, de hecho incluso tengo un tatuaje relacionado con eso, y mi pregunta va en el sentido de que alguna vez... No sé si lo has pensado o no. En caso de que sí lo hayas hecho, pues ¿qué piensas? De que justo tal vez ciertos personajes tienen no el peso que hablábamos al principio de Malcolm, en el sentido de que pues es muy icónico, de que todo el mundo le gusta casi todo el mundo le gusta la serie, sino de que ciertos personajes pueden incluso cambiar la mentalidad de ciertas personas, pueden generar ideas. Por ejemplo, tú mencionabas a Rock Lee, que también es un personaje sumamente inspirador, a pesar de que sea gracioso. ¿Qué piensas de, entre comillas, de esta responsabilidad que también tienen de una u otra forma ustedes, los actores de doblaje, con ciertos personajes? Sí, es bien interesante, y al final también es como un asunto de la personalidad que tú le imprimes con tu voz, ¿no? Como bien decías, Arrow es un personaje icónico, del asunto de la responsabilidad, como de este compromiso que más bien refleja muchísimos valores, ¿no? Sí, claro. Y que tú también lo tienes que hacer con la voz, ¿no? Algo que muchos decían, y digo aquí también entre nos, ¿no? Como cuestiones cómicas, pues mi voz realmente es más hacia lo delgado, ¿no? Y más como un poquito más a la parte cómica, ¿no? Sí, Porque sí. me he acostumbrado a hacer este tipo de proyectos. Pero por la edad y todo dijeron, bueno, puedes hacer el casting para Arrow, ¿no? Y lo primero que me dijeron es, este cuate es un galán, ¿no? Ya sé que tú no eres galán, ya sé que tú no eres como para estos personajes, pero este cuate es un galán que tiene además unos tonos mucho más graves, más profundos. Y entonces ahí tú empiezas ya como actor a echar a andar tu creatividad, ¿no? Y dices, bueno, pues si tengo que bajar un poquito la voz, pues puedo hacerlo un poquito más grave, ¿no? Y un poquito más galanzona y manejar como este tipo de criterios Claro. digamos, de respeto y de compromiso, ¿no? Y al final construyes un personaje con tu voz que puede parecer muy diferente a otros, ¿no? Pero el asunto es que si estás tratando de forjar como un personaje dentro de todo este marco de la galanura, de la elegancia, ¿no? Entonces puedes manejar como este tipo de tonos. Y Felicity, por favor. O sea, como Sí. que puedes hacer un poco más drama, digamos. Sí, claro. Y que finalmente el personaje te lo va pidiendo, ¿no? Como va siendo el personaje, como van manejando las actuaciones en presencia, tú también puedes ir modulando mucho más la voz, y eso al final te deja con frases icónicas, ¿no? Con frases que puedes tú decir, esta frase me recuerda así muchísimo al personaje, tanto por lo que decía como por lo que para mí significa, ¿no? Que puede ser mucho compromiso, que puede ser un asunto mucho de dramatismo, ¿no? Del hijo, que del papá, o sea, tienes ahí como una historia detrás, ¿no? Entonces Claro. sí hay muchísimo compromiso como actor de doblaje con eso. Claro. Bueno, pues con esto vamos a concluir la entrevista, pero creo que está padre concluirlo con lo que solicita Gaby, mi novia, que también ya Primo le está apoyando, que es que si, digo, es solo si tú quieres, sí puedes cerrar
con una icónica frase de Malcolm que a todos nos gusta, que es la clásica de vaya, no encuentro fallas en su lógica. Digo, entendemos que cambió el tono de voz, pero pues si nos pudieras, por así decirlo, deleitar con esa frase, pues estoy seguro que varios lo van a agradecer. Justo, digo, ese es clásico, ¿no? Porque sí, claro. También varios dicen que hasta memes hoy, ¿no? Hasta stickers hoy, ya en algunos. ¿No te lo han dicho en tu clase? Bueno, no, porque muchos de los alumnos no lo saben. Ok. ¿No? Cuando ya se empiezan a pasar el secreto a voces. Ok, por eso ok. también me gusta mucho el imagen, ¿no? Porque es la voz detrás de las caras que ubican. Sí, claro. Y sí, pues Malcolm, hace 20 años que hice justo eso y que nadie se imaginó que iba a ser un sticker de WhatsApp. Es bastante interesante. Lo que les digo a mis alumnos es, finalmente Malcolm pues es con mi voz normal, realmente como donde yo empecé a trabajarme como personaje, ¿no? Sí, claro. Y al final cuando llego a enojarme, bueno, cuando me enojaba más bien en clase, ¿no? Y que les decía, ya, por favor, cállense. Varios decían, sí, es Malcolm. Y más bien este tipo de cosas, sí, claro. Cuando uno lleva a expresiones como más allá su voz, ¿no? Sí, claro. Yo puedo decir, no sé, mamá, ¿qué te pasa? Oye, Dewey está allá afuera, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como que todo ese tipo de inflexiones, al final, aunque la voz ya haya cambiado, ¿no? Y aunque ya diga, no sé, Harry, mi varita se rompió, como que ya no lo ubicas en esta edad y con este tono de voz, pero sí la inflexión, ¿no? Sí, claro. Sigan a las arañas, ¿por qué no dicen sigan a las mariposas? Todo este tipo de cosas que otra vez se convierten icónicas, más bien es por la inflexión. Y al final, la voz es una serie de cosas, no solamente fingir la voz, ¿no? Como muchos creen que somos los actores de doblaje, que realmente no fingimos la voz, más bien imprimimos nuestras propias actitudes y nuestras propias expresiones en una voz, que al final eso pues es lo que te deja, ¿no? Sí, claro. Yo les digo, si quieren encontrar a Malcolm en medio de mi voz, pongan atención a la clase y van a ver que de pronto, incluso hablando de bioquímica, ¿no? Les voy a decir, es que las proteínas están padrísimas, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor puede sonar un poquito a Malcolm y un poquito a Rocky, ¿no? No necesito decirles que les mando un huracán de la hoja. Más bien, pues, el asunto es encontrar dentro de esa inflexión al personaje que yo construyo ya estando en el set. Sí, de hecho, ahorita que decías eso justo me quedé pensando, ¿no? De cuando te preguntaba como conexiones entre ambas profesiones, pues también ahí está algo que tal vez también te puede ayudar el doblaje dando clases, ¿no? Porque yo creo que ya tus alumnos muchos van a tener un motivo muy sólido para poner atención, que luego no es cosa fácil, porque con tal de poder identificar esos momentos en los que ves ese personaje que veías en Canal 5 o en Amazon Prime o en donde quieras, en Claro Video creo que también lo pasaban, pues está muy chido y creo que es un plus para tu profesión. Entonces, pues sí, nuevamente vemos conexiones, ¿no? Conexiones que uno no se espera. Pues bueno, primero que nada, ya voy a tener que concluir con la entrevista, pero primero que nada, pues quiero agradecerte, Carlos. Fue una entrevista muy divertida, fue una entrevista interesante. Como te decía, pues he tenido la fortuna de hablar con varios actores de doblaje y siempre aportan algo distinto. Contigo fue muy entretenido también porque pues está esta variante de la biotecnología. Creo que pudimos conjuntar ambas facetas y creo que estuvo bueno porque incluso lo decían en el chat, se ve que eres un apasionado de ambas, que es el tipo de gente que estoy buscando entrevistar en el podcast. Entonces pues muchísimas gracias por haber venido y también pues si quieres mencionarle a la gente tu Twitter por si es que quieren seguirte. Digo, si lo están viendo en video pues está abajo de tu cámara, pero tal vez alguien lo esté escuchando en Spotify, yo no sé. Es tu momento de hacer tus anuncios. Ya es mi anuncio. No, pues primero que nada agradecerte, Igal, por este proyecto, por la invitación. Creo que es muy necesario este tipo de eventos para distribuir también el doblaje, que es una actividad pues poco explorada realmente. Creo que sigue siendo la voz detrás de los personajes que conocemos. También agradecer a todos los que nos están escuchando, qué bueno que les interese este tema y por supuesto poderlo echar para adelante, ¿no? Poderlo empezar a promover. Sí, mi Twitter es @cdiastuf. Realmente les digo, yo no posteo, no van a encontrar ahí mis comentarios de tomando una tacita de café, hola, buenos días, y el violín de la tía. No los pongo normalmente, más bien lo que hago es repostear información importante que encuentro o algunas tonteras también a veces, ¿no? Claro. Pero pues sí, pueden ahí seguirme. Normalmente si tengo algo interesante que decir, pues lo diré ahí, si no, pues más bien leo, ¿no? Claro. Y pues finalmente hablar con la verdad con todos y decir que mientras uno encuentre pasión en lo que hace, creo que podemos realmente hacer un mejor mundo, ¿no? Y creo que eso podría ser como parte de la visión de muchos de nosotros, hacer un mejor mundo, construir como una mejor
o tener el compromiso de poder hacer y de poder abrir brecha para las demás generaciones. Sí, entonces, claro. pues, les agradezco mucho la oportunidad, y a ti, Igal, por el programa y por la entrevista. No, pues nuevamente gracias a ti, gracias a todas las personas que estuvieron viendo la entrevista. Si alguien pues justo busca seguirnos, pues se agradece. Aquí les digo, hacemos tercas martes y miércoles. Los sábados son días de videos musicales y de platicar. Viernes y lunes estamos jugando TFT. También pueden seguirme en mis redes, en Twitter y en Instagram me encuentran como @igalws. Al Tercas lo encuentran como el Tercas Diglu en YouTube y en Facebook. De hecho, pues por ejemplo decía mi Kukux que lástima que entró tarde. Bueno, ahí pueden ver la repetición, también está en Spotify. Yo lo subo lo más pronto que pueda y lo anuncio en las redes. Mañana vamos a estar platicando con Luis Singularity, que es un streamer, también cantante de Everyone. Bueno, antes era Everyone Likes Kathleen, ahora solo es Kathleen. Va a estar bueno también, entonces si quieren vernos, pues ahí vamos a estar. Síganos en Twitch como IgalWS. Y pues bueno, ojalá y se animen a darnos follow, como varios dicen en el chat. Los voy a dejar con Calcifer TFT, perdón, que justo es el juego que también jugamos y que es un invitado que pronto va a estar en el Tercas también, entonces ahí sirve que lo van viendo. Los dejo con él, gracias a todos por ver y nos estamos viendo mañana para la entrevista con Luis Singularity. Los dejo con Calcifer, ahí díganle que no se haga güey, que venga. No es cierto, ya está cerrado, amigos, adiós. Bye. Nos vemos.